Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Yo estoy aquí lista para compartir algo que sé que les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas. Pero ojo que no vamos a hablar de las típicas telenovelas que vemos en la tele. No. Hoy vamos a hablar de series turcas, digamos, más adultas. Esas que te enganchan desde el primer capítulo, que tienen tramas complejas, personajes intensos y que te dejan pensando días después de haberlas terminado. Series que exploran temas más allá del romance y la familia, que se adentran en el poder, la corrupción, la venganza y por supuesto también el amor, pero un amor más apasionado, más complicado, más de adulto. Así que si están buscando algo nuevo para ver, algo que los saque de la rutina y que los transporte a un mundo diferente, quédense conmigo, porque les voy a presentar algunas series turcas que, en mi opinión, son imperdibles y que definitivamente van a despertar su interés. Y antes de empezar, como siempre, les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan descubriendo series nuevas y aprendiendo sobre culturas diferentes, se suscriban al canal. Es la mejor manera de apoyarme y de asegurarte de no perderte ningún vídeo. Además, me ayuda muchísimo a saber que les gusta lo que hago y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Así que no lo duden y hagan clic en el botón de suscribirse. Ahora sí, vamos al grano. La primera serie que quiero recomendarles es una que me tuvo al borde del asiento desde el principio hasta el final. Se llama Çukur, que significa el pozo en turco. Y ya el título te da una idea de lo que vas a encontrar: un barrio peligroso en Estambul, controlado por una poderosa familia mafiosa, los Koval. Pero no piensen en la mafia como algo glamoroso o romántico. Aquí la mafia es sucia, violenta y despiadada. La serie sigue la historia de Yamak, el hijo menor de la familia, que ha escapado de ese mundo y ha construido una vida para sí mismo lejos de Çukur. Pero cuando su padre es asesinado y el barrio está en peligro de caer en manos de una banda rival, Yamak se ve obligado a regresar y asumir el liderazgo de la familia. Çukur es una serie llena de acción, drama y suspenso. Pero lo que la hace realmente especial son sus personajes. Yamak es un protagonista complejo y carismático, que lucha por mantener su humanidad en un mundo lleno de violencia y corrupción. Los demás miembros de la familia Koval también son personajes fascinantes, cada uno con sus propias motivaciones y secretos. Y las mujeres de la serie son fuertes, independientes y capaces de todo por proteger a sus seres queridos. Además, la serie tiene una banda sonora impresionante, que te sumerge aún más en la atmósfera oscura y peligrosa de Çukur. Si te gustan las historias de mafias con personajes complejos y mucha acción, Çukur es una serie que no te puedes perder. Pero vayamos un poco más profundo en la trama de Çukur. No se trata solo de peleas callejeras y traiciones. La serie explora las dinámicas familiares de una manera muy intensa. La figura del patriarca, Idris Koval, es central. Él ha mantenido el control de Çukur durante años, basándose en un código de honor que, aunque cuestionable para los ojos externos, es sagrado para ellos. La muerte de Idris no solo desata una guerra por el territorio, sino que también pone a prueba la lealtad y la cohesión de la familia. Cada uno de sus hijos, Selim, Kumali y el propio Yamak, tiene una visión diferente sobre cómo mantener el legado y proteger a Çukur, generando conflictos internos que son tan peligrosos como la amenaza externa. La relación entre Yamak y Sena, su esposa, es otro punto fuerte de la serie. Sena es una mujer moderna e independiente, que choca con las tradiciones y el estilo de vida de Çukur. Su amor por Yamak es innegable, pero también se ve constantemente desafiado por la violencia y el peligro que rodean a su marido. Sena no es una damisela en apuros, es una mujer fuerte que lucha por encontrar su lugar en un mundo que le es ajeno y hostil. Su evolución a lo largo de la serie es fascinante y demuestra la capacidad de adaptación y la resiliencia del espíritu humano. Además, Çukur no se limita a la historia principal. A lo largo de sus 4 temporadas, la serie introduce subtramas y personajes secundarios que enriquecen el universo de Çukur. Desde el carismático y peligroso Bartolu Saadettin, un antiguo rival que busca redención, hasta los diferentes miembros de la comunidad de Çukur, cada uno con sus propias historias y luchas. La serie teje una red compleja de relaciones y lealtades que te mantienen enganchado a la pantalla. La atmósfera opresiva y la sensación constante de peligro son palpables, haciendo que cada episodio sea una montaña rusa de emociones.
La siguiente serie que quiero recomendarles es completamente diferente, pero igual de adictiva. Se llama Fi, y es una adaptación de una trilogía de novelas muy populares en Turquía. Fi es una serie psicológica que explora las obsesiones, los deseos y las ambiciones de un famoso psicólogo llamado Can Mañay. Can es un hombre brillante y carismático, pero también es profundamente manipulador y obsesivo. Cuando conoce a Duru, una joven bailarina talentosa, se obsesiona con ella y hace todo lo posible para acercarse a ella, incluso si eso significa destruir su vida y la de las personas que la rodean. Fi es una serie visualmente impresionante, con una fotografía cuidada y una banda sonora envolvente. Pero lo que la hace realmente especial es su capacidad para explorar la psique humana. Can Mañay es un personaje fascinante y perturbador, que te hace cuestionar tus propios valores y creencias. La serie también aborda temas como la fama, el éxito, el poder y la soledad. Si te gustan las series psicológicas con personajes complejos y tramas retorcidas, Fi es una serie que te va a dejar pensando durante días. Profundizando en Fi, la serie se desmarca de las típicas narrativas románticas para ofrecer una visión cruda y realista de las relaciones humanas. La obsesión de Can Mañay no es un amor idealizado, sino una necesidad de control y posesión. Su manipulación psicológica hacia Duru y otras personas a su alrededor es escalofriante y te hace cuestionar los límites de la ética profesional y personal. No es una serie fácil de ver, ya que te confronta con la oscuridad que puede existir dentro de cada uno de nosotros. La serie también explora la vulnerabilidad de los artistas. Duru, la joven bailarina, está luchando por encontrar su lugar en el mundo, persiguiendo sus sueños con pasión y dedicación. Sin embargo, también es vulnerable a la manipulación y al abuso de poder, especialmente en un mundo tan competitivo como el de la danza. La serie te muestra el sacrificio y la perseverancia que requiere el arte, pero también los peligros que acechan a aquellos que buscan la fama y el éxito. Fi no solo se centra en la relación entre Can y Duru. También explora las vidas de otros personajes como Deniz, el novio de Duru, un talentoso músico que también se ve afectado por la influencia de Can Mañay. La serie teje una red compleja de relaciones interconectadas, donde las acciones de un personaje tienen consecuencias directas en la vida de los demás. Cada personaje tiene sus propias motivaciones y secretos, lo que añade una capa adicional de complejidad a la trama. La dirección de arte y la cinematografía de Fi son excepcionales. La serie utiliza colores oscuros y una iluminación tenue para crear una atmósfera de misterio y tensión. La banda sonora, compuesta por música electrónica y clásica, complementa a la perfección la trama y te sumerge aún más en el mundo de Can Mañay y Duru. La serie es una experiencia visual y auditiva que te dejará sin aliento. Ahora, vamos con una serie que combina el drama romántico con el thriller político. Se llama Batam Sensin, o Wounded Love en inglés. La serie está ambientada durante la Guerra de Independencia turca, y cuenta la historia de Cevdet, un oficial del ejército otomano que lucha por su país. Pero cuando es dado por muerto en batalla, su esposa Azize debe criar a sus 3 hijos sola, mientras la ocupación griega se intensifica. Sin embargo, Cevdet regresa a Esmirna años después, pero esta vez como un general griego, aparentemente traicionando a su país. Pero las cosas no son lo que parecen, y Cevdet tiene un plan secreto para liberar a su patria. Batam Sensin es una serie histórica impresionante con una producción cuidada y una historia apasionante. La serie explora temas como el amor, el patriotismo, la traición y el sacrificio. Cevdet y Azize son personajes complejos y entrañables, que luchan por mantener su amor vivo en medio de la guerra y la política. La serie también muestra la brutalidad de la guerra y el sufrimiento de la población civil. Si te gustan las series históricas con romances intensos y tramas políticas complejas, Batam Sensin es una serie que te va a emocionar y te va a hacer reflexionar sobre la historia. En Batam Sensin, la ambientación histórica es impecable. La serie recrea con detalle la atmósfera de la época, desde la vestimenta y los decorados hasta las costumbres y las tensiones políticas. La serie no solo se centra en la historia de Cevdet y Azize, sino que también te muestra la realidad de la guerra y la ocupación desde diferentes perspectivas, tanto la turca como la griega. La serie te hace reflexionar sobre las consecuencias de la guerra y el impacto que tiene en la vida de las personas. La relación entre Cevdet y Azize es el corazón de la serie. Su amor se ve constantemente puesto a prueba por las circunstancias, pero su conexión permanece inquebrantable.
Azize es una mujer fuerte y valiente que debe tomar decisiones difíciles para proteger a sus hijos y a su país. Su lealtad a Cevdet es inquebrantable, incluso cuando todos a su alrededor creen que él la ha traicionado. Su historia es un testimonio del poder del amor y la resiliencia del espíritu humano. La serie también explora el tema de la identidad. Cevdet se ve obligado a adoptar una nueva identidad como general griego para llevar a cabo su plan secreto. Esto le obliga a cuestionar sus propias creencias y lealtades. La serie te hace reflexionar sobre la importancia de la identidad y la dificultad de mantenerla en tiempos de guerra y conflicto. Batam Sensin es una serie que te emocionará y te hará reflexionar sobre la historia. La serie te muestra la brutalidad de la guerra, pero también la capacidad del amor y la esperanza para superar incluso las circunstancias más difíciles. Es una serie que te dejará pensando en los personajes y en su historia mucho después de haber terminado de verla. Y por último, pero no menos importante, quiero recomendarles una serie que es un verdadero fenómeno en Turquía y en el mundo. Se llama Behzat Concedilla. Y es una serie policíaca que sigue la vida de Behzat Concedilla. Un detective de homicidios en Ankara. Behzat es un hombre cínico, irreverente y alcohólico, pero también es un detective brillante y comprometido con su trabajo. Junto con su equipo resuelve los crímenes más oscuros y violentos de la ciudad, mientras lucha contra sus propios demonios personales. Behzat Concedilla. Es una serie cruda y realista, que muestra la corrupción, la injusticia y la violencia que existen en la sociedad turca. Behzat Concedilla es un personaje complejo y contradictorio, que te hace reír y llorar al mismo tiempo. La serie también tiene un humor negro muy particular, que la hace aún más atractiva. Si te gustan las series policíacas con personajes complejos y tramas oscuras, Behzat Concedilla. Es una serie que no te puedes perder. Eso sí, ten en cuenta que la serie tiene un lenguaje muy explícito y que muestra escenas de violencia gráfica, por lo que no es apta para todos los públicos. Behzat Concedilla. Es una serie que se atreve a mostrar la realidad sin filtros. No hay héroes perfectos ni finales felices. Los personajes son complejos con sus virtudes y sus defectos, y luchan por sobrevivir en un mundo lleno de corrupción y violencia. La serie te muestra la cara oscura de la sociedad turca, pero también la esperanza y la resiliencia que existen en las personas. Behzat Concedilla es un personaje icónico en la televisión turca. Su cinismo y su irreverencia le han ganado el cariño del público, pero también su compromiso con la justicia y su lealtad a su equipo. Behzat es un detective brillante que no se detendrá ante nada para resolver un caso, incluso si eso significa romper las reglas. Su lucha contra sus propios demonios personales lo hace aún más humano y cercano al público. La serie también cuenta con un elenco de personajes secundarios memorables. Desde el leal y sensible Harun, hasta la dura y pragmática Eda, cada miembro del equipo de Behzat aporta algo único a la serie. La química entre los personajes es palpable y te hace sentir parte del equipo. Behzat Concedilla. Es una serie que te enganchará desde el primer episodio. La serie te muestra la realidad de la vida en Ankara, con sus crímenes, su corrupción y su belleza. Es una serie que te hará reír, llorar y reflexionar sobre la sociedad. Es una serie que no te puedes perder si eres fan de las series policíacas con personajes complejos y tramas oscuras. Bueno, esas son mis recomendaciones de series turcas para adultos que te van a enganchar desde el primer capítulo. Espero que les hayan gustado y que se animen a ver alguna de ellas. Recuerden que todas estas series las pueden encontrar en diferentes plataformas de streaming, así que no tienen excusa para no darles una oportunidad. En resumen, hoy hemos explorado el mundo de las series turcas más adultas y emocionantes. Hemos hablado de Kukur, una historia de mafia y poder en Estambul, Fi, un thriller psicológico sobre obsesiones y manipulación, Batam Sensin, un drama histórico de amor y patriotismo en tiempos de guerra, y Behzat Concedilla. Una serie policíaca cruda y realista sobre un detective cínico pero brillante. Todas ellas ofrecen tramas complejas, personajes intensos y una visión diferente de la cultura turca. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya servido para descubrir series nuevas e interesantes. Me gustaría saber cuál de estas series les llama más la atención o si ya han visto alguna de ellas. Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den me gusta a este vídeo si les gustó,
que lo compartan con sus amigos y familiares para que también descubran estas series increíbles, y que se suscriban al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido para ustedes. Así que no lo duden y hagan clic en el botón de suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.